Bien, y como les mencionaba, ¿no? En la parte del examen básicamente de pediatría, las preguntas fueron bastante sencillas. Obviamente, cuando uno estudia muchas materias puede confundir algunas cosas, pero me parece que el nivel ha sido bastante intermedio a básico con relación a complejidad sobre todo, ¿no? Eh, por ejemplo, habíamos visto, ¿no? Cosas muy generales, muy generales, como estas preguntas que son por lo menos las tres o las cuatro primeras, en las cuales tenemos, por ejemplo, esto respectivo al cordón umbilical. Eh, Evidentemente, pues todos desde el aprendizaje que tenemos desde el inicio, sabemos que el contenido que tiene esta, este cordón umbilical está relacionado pues con dos arterias y una vena, ya que la circulación fetal depende al 100% de la circulación placentaria, básicamente, ¿no? Entonces, evidentemente, el contenido de estos, aquí nosotros lo que hacemos básicamente es mostrarles de qué capítulo estamos sacando, de la bibliografía, la referencia siempre es el texto base que lo recomienda el CRIDAI como tal, para que ustedes puedan verificar también la fuente de información, ¿no? Tenemos la última edición que se ha utilizado para este examen, en qué capítulo se encuentra, en qué número de página, y tenemos ahí, como ven, señalado específicamente la respuesta, ¿no? Como les digo, esto era bastante genérico, difícilmente para poder confundirnos o equivocarnos, pero fue una de las preguntas, ¿no? Prácticamente fue un regalo. También respecto a esta segunda pregunta, ¿no? Igualmente, ¿no? El contexto de la misma relacionado con algo muy general. Yo pienso que son tal vez preguntas que podrían ser confundidas con relación a los nombres que tienen específicos, ¿no? Pero básicamente, pues, más complicaciones con esta pregunta me parece que no, ¿no? Como les digo, fueron bastante literales las preguntas que se realizaron, pero pues estamos ahí para poder hacer la revisión específica de las mismas, ¿no? Aquí ya se complicaba un poco. Si quieren, pueden ir respondiendo, por favor, en el chat para que vayamos viendo que habían respondido aquellos que hayan entrado al examen y aquellos que no, pues para que vayan dándose cuenta de que pueden en algunas ocasiones ingresar preguntas de temas específicos. Básicamente, en el apartado de pediatría entró como solamente cuatro o cinco temas de los 21 temas que nos ofrece el paquete de temas que nos da para pediatría, pero pues como no sabemos cuál de todos estos puede entrar, es muy importante que vayamos haciendo el análisis minucioso de todo ello, ¿no? Entonces, el muñón del cordón umbilical desaparece, dice, a la primera semana, a la segunda semana, a la tercera semana, al primer mes y al segundo mes. Nos sirve poder hacer el análisis de esto porque em, para nosotros los pediatras, en el contexto del desprendimiento de cordón, puede tener una significación con relación a si el paciente puede tener otras enfermedades. Por ejemplo, en el caso del capítulo específico de hipotiroidismo, tenemos una parte, un específico lugar donde nos menciona que dentro de las manifestaciones clínicas, el paciente que tiene un desprendimiento del cordón que es mayor a las 2 semanas, pues eventualmente puede estar cursando una manifestación clínica de esta enfermedad, ¿no? Entonces, el desprendimiento tardío del cordón puede ser algo patológico, por lo cual, pues, y como lo señala específicamente el capítulo, nos menciona que este cordón umbilical tendría un plazo máximo para poder desprenderse en, hasta la segunda semana, ¿no? 14 días. Entonces, es una de las preguntas que eventualmente he ingresado, ¿no? Otro de los apuntos importantes para poder hacer un repaso así genérico, en el caso de la permeabilidad de los vasos, en esto que está ligado al cordón umbilical del paciente, en algún momento ponerle un
hacerle una onfaloclisis a través de esto, es porque los vasos en ese segmento en particular se encuentran permeables entre 10 a 20 días, ¿no? Pero ahí hablando específicamente del tema, pues el desprendimiento del cordón tendría que ser máximo en un plazo de 2 semanas, ¿no? Entonces, evidentemente, la respuesta era que el moñón del cordón umbilical desaparece a la segunda semana. Esta es otra pregunta que si quieren pueden ir respondiendo por favor en el chat, relacionada con la herniación o la protección del contenido abdominal, ¿no? A través de la pared abdominal. Sí, de igual manera, ¿no? En esta pregunta en particular, ¿no? Lo que nos da son una serie de opciones relacionadas para poder confundir, digamos, cuál podría ser específicamente la respuesta. Eh, En esta imagen, porque también es muy importante que nosotros vayamos observando y tengamos un análisis que nos pueda servir, ¿no? Lo único no es solamente que utilicemos esta información para poder dar el examen, sino también para nuestra actividad cotidiana, ¿no? Ustedes ven dos circunstancias, tenemos dos fotografías, una fotografía arriba y otra abajo, en la cual ustedes pueden observar la presencia, ¿no? De la pared abdominal y un defecto en la pared. Este defecto tiene específicamente alrededor del cordón umbilical la salida de contenido intestinal, pero o bueno, de intestinos con la presencia de un recubrimiento, ¿no? Y en la imagen que se encuentra en la parte de abajo, vemos el mismo defecto, podríamos pensar que es lo mismo, pero con la diferencia de que este no tiene un recubrimiento, ¿no? Entonces, en este caso en particular, nosotros consideraríamos la relación con la teoría en la cual nos del que estamos hablando, el onfalocele, se trata de un problema en el cual las vísceras abdominales salen a través de la pared abdominal y pues nosotros la encontramos fuera de la cavidad abdominal. ¿Y cuál sería la diferencia? Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre gastrosquisis, entre hernia umbilical. En el caso de la gastrosquisis, como han visto en la imagen de abajo, nosotros tenemos la salida del contenido abdominal, los intestinos, como pueden observar, pues que no tienen un recubrimiento, ¿no? No tienen esta tela que ustedes están viendo. No está recubierto por el peritoneo como tal, porque esto es peritoneo al final. No hay recubrimiento de peritoneo. En cambio, en el caso de la hernia, igualmente se puede tratar de una herniación o una protrusión del contenido abdominal, pero la diferencia es que este sí se encuentra recubierto por piel, ¿no? Entonces tenemos ya diagnósticos diferenciales relacionados con el onfalocele, ¿no? Por lo tanto, pues hablando específicamente de esta herniación o producción del contenido abdominal, consideraremos a la respuesta correcta como onfalocele, ya que si la pregunta nos diera algún dato más adicional referido a que se encuentra recubierto por piel o si es que nos mencionara que no se encuentra recubierto por absolutamente nada, podríamos escoger alguna otra opción. Otra de las preguntas que también estuvieron incluidas, básicamente era una pregunta relacionada, está referida al tratamiento del onfalocele congénito, que también es algo muy frecuente que pueden ustedes ver en los lugares donde estén trabajando, ¿no? Últimamente hemos estado viendo que una gran parte de los pacientes, niños por diferentes circunstancias, nacen con diferentes tipos de alteraciones genéticas o malformaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos en el caso de que tuviéramos un paciente que nace con un onfalocele congénito, ¿no? Y nos da opciones, nos dice, puedes utilizar antiinflamatorios, te sirve usar los antibióticos, te sirve resección quirúrgica, cubrir con un apósito estéril empapado con solución salina y reparar de forma quirúrgica precozmente o dexametasona intramuscular. Entonces, para que analicemos en contexto la pregunta, por ejemplo, si la respuesta podría estar entre el inciso C y el inciso D, tendríamos que considerar cómo está redactado el inciso C, básicamente. Dice resección quirúrgica.
Un paciente con un onfalocele no necesita que le resecciones quirúrgicamente el intestino, a menos que esa porción de intestino esté necrosado. En este caso, lo que usualmente sucede es que al nosotros ver el onfalocele, observamos las características que tiene ese intestino y eventualmente se mantiene rosado, o sea, vital. Entonces, ¿qué es lo que usualmente se debería hacer? Es cubrir únicamente con apósitos y poder introducir dentro o intentar introducir o mejor no tocarlo, solamente cubrirlo con los apósitos para mantener esa vitalidad, para mantener esa humedad localizada y posteriormente referirlo para que se puedan hacer las maniobras de reducción correspondientes. Mientras más antes nosotros hagamos la reparación quirúrgica, ese intestino se queda mucho más vital y puede ser mucho más útil. Mientras más nos tardemos en hacer la referencia a ese paciente o nosotros querramos hacer el tratamiento de forma, pues, no sé, inadecuada, pues usualmente nosotros podemos terminar produciendo que el paciente requiera una resección quirúrgica, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que considerar cuando hacemos la evaluación de las preguntas, ¿no? Me queda una duda. Yo sé que seguramente la resolución del onfalocele es operar, pero esta palabra de resección ya cambia mi contexto, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? En el libro específicamente menciona eso, ¿no? Está copiado tal cual, cubrir el saco con apósitos estériles empapados en solución salina y tras esto intentar realizar la reparación quirúrgica precoz. Usualmente lo que se hace, como les decía, entonces es cubrirlo completamente con las gasas húmedas y posteriormente ya con diferentes maniobras quirúrgicas, usualmente esto con una bolsa de silo van extendiéndolo para que lentamente vaya ingresando todo el contenido hacia dentro de la cavidad abdominal. Eso requiere que el paciente básicamente se encuentre en terapia intensiva para poder hacer ese tipo de maniobras, ¿no? Es algo que se puede hacer simplemente en una sala común. Entonces, requiere un manejo multidisciplinario que es muy importante. El paciente tiene que tener la pared abdominal relajada porque imagínense, esa pared no está acostumbrada a esa cantidad de contenido y para que esa pared no se quede como acostumbrada a mantenerse así estrecha y sin ningún contenido dentro, pues lo que se intenta hacer es relajar para poder introducir, ¿no? Es algo muy importante. Entonces, el tratamiento para el oncovalocele congénito inicial, para el manejo inicial que tenemos que hacer, es solamente el cubrir con apósitos estériles, con solución fisiológica, y posteriormente intentar realizar de forma precoz la reparación quirúrgica para que esos tejidos se mantengan vitales. ¿Cuál es la principal causa de la enfermedad de la membrana hialina? Esa también es una pregunta que está referido en la parte de enfermedades respiratorias en general en el paciente neonato, ¿no? En este acápite en particular, tenemos una serie de temas que están incluidos en estos, desde displasia broncopulmonar, persistencia del conducto arterioso, hipertensión pulmonar persistente, tenemos la parte de las hernias básicamente de todo tipo. Entonces es un paquete grande de enfermedades pulmonares, pero básicamente una de las más importantes o más habituales en los pacientes pediátricos están relacionados con la enfermedad de membrana hialina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la enfermedad de membrana hialina, básicamente lo que consideramos es que el surfactante, que es esta película que ustedes ven encima del epitelio del aparato respiratorio, es el que va a mantener la forma que tiene el alveolo como tal, es la que va a evitar que este alveolo se colapse, ¿no? Entonces, al tener nosotros este surfactante dentro de los alveolos, podemos evitar que haya este colapso. Si hay este colapso, evidentemente el intercambio entre oxígeno y CO2 se altera y evidentemente también la superficie donde se va a producir el intercambio disminuye. Entonces, una de las causas más frecuentes de que el paciente tiene enfermedad membrana hialina, que para empezar usualmente es mucho más frecuente también en los pacientes prematuros,
es la presencia o en este caso el déficit del surfactante, ¿no? Es que no tengamos surfactante dentro. Por lo cual es muy importante que nosotros consideremos como una primera opción esta alteración. Entonces, la principal causa de enfermedad de membrana hialina en este caso sería el déficit de surfactante. No hablaremos de apnea ni apnea del prematuro, que evidentemente puede ser una condición patológica y es una condición patológica que afecta al prematuro. La apnea puede ser de dos tipos, puede ser obstructiva o central y también hay una clasificación en mixta, pero esta no determina enfermedad de membrana hialina, sino es una entidad completamente distinta. En el caso de la hipoxia y la hipoxemia, evidentemente ambos podrían tener como una especie de participación dentro de la fisiopatología de esta, pero no es el causal principal de la enfermedad de membrana hialina como tal, ¿no? Entonces, para que consideremos eso en particular. Eh, Vayan respondiendo esta pregunta en el chat también. Esta está relacionada, como les decía, básicamente de las enfermedades del aparato respiratorio en el neonato entraron varias preguntas. En sistema nervioso central también, el ombligo, que era parte de la revisión de neonatología, y también teníamos la revisión de intoxicaciones, ¿no? Fueron los temas básicamente claves que han ingresado en el examen. Bien, es la comunicación entre las cavidades abdominales y torácica con o sin contenido abdominal en el tórax. Este tema está relacionado con las hernias diafragmáticas, en las cuales ustedes ven un recuadro al lado izquierdo, en el cual pues la estructura del diafragma es completamente normal, no tenemos ningún tipo de alteración, no se está modificando el contenido de las cavidades, de ambas cavidades. En la imagen que ven a la derecha, ustedes pueden encontrar cómo el diafragma se encuentra afectado, puede estar afectado en una extensión muy amplia o en una extensión corta, puede estar con su relación referida al esófago, puede ser anteroposterior, anteroinferior, posterior, ¿no? Y lateral también. Y toma diferentes tipos de denominaciones dependiendo de qué lugar del diafragma se encuentra alterado. En este caso, lo que ustedes ven es que el contenido abdominal se dirige hacia la región de la cavidad torácica y eso puede conllevar varios problemas. En, ya hablando específicamente de la enfermedad como tal, nosotros tenemos un detalle aquí muy importante en el cual vemos que hay una hipoplasia del pulmón además, ¿no? Entonces, esta hernia puede producir esto. Ahora, ¿cómo se maneja este tipo de hernias? Como les decía, usualmente los pacientes vienen teniendo muchas dificultades con relación a malformaciones. Si nosotros después de haber atendido a este paciente, le hacemos pasar una sonda nasogástrica para poder identificar si realmente tiene una buena permeabilidad su esófago, si es que tiene realmente un adecuado paso o tenemos algún tipo de problema, vemos que su abdomen se encuentra excavado, que es una de las manifestaciones clínicas de esta patología. Vemos que el abdomen está excavado, es decir, está como vacío, está como muy plano. En algunas circunstancias podemos de forma clínica identificar este tipo de problemas, ¿no? Ahora ya con todo lo que se hace relacionado a controles prenatales, evidentemente ya se puede hacer una ecografía de forma precoz y ya tú antes de que el bebé nazca, saber que tiene este tipo de alteraciones y obviamente obtenerlo por cesárea y asistirlo inmediatamente. Porque ¿qué requiere este tipo de pacientes que tienen una hernia diafragmática? Necesita intubarse, necesita una terapia intensiva. Entonces, em, como les digo, si hay un buen control prenatal, evidentemente, pues esto se diagnostica antes y se obtiene al bebé en las mejores condiciones para poderle realizar una reparación que no es muy complicada. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente que tiene un tórax muy abombado, un abdomen excavado, está empezando a tener dificultad respiratoria,
pues podríamos, al hacerle una simple radiografía, ver si este contenido abdominal se encuentra en la parte torácica. Entonces, es algo muy importante este tema relacionado con las hernias diafragmáticas. Como les digo, hay una muy alta incidencia de pacientes que están naciendo con malformaciones y pues podríamos indagar en base a algunas características clínicas si no tenemos un control prenatal adecuado, ¿no? Entonces, eso relacionado con hernia diafragmática. Vayan respondiendo, por favor, esta pregunta igualmente. Muy bien. Entonces, la pregunta nos dice, el síndrome que está caracterizado por deposiciones de pequeño volumen con sangre visible y que suele acompañarse de fiebre, tenesmo y dolor abdominal, ¿a qué tipo de entidad se refiere? Ah, aquí tenemos varias opciones. Dice, diarrea prolongada, diarrea persistente. Si no nos está hablando de tiempo en la pregunta, pues estas dos las descartamos de por sí. Sabemos que la presencia de deposiciones se refiere sobre todo si ha alterado la consistencia, pues nos puede hablar sí de una diarrea. Podemos tomar en cuenta que puede ser disentería, gastroenteritis y una diarrea enterotoxigénica. Si no nos habla específicamente de un cuadro en particular donde el paciente tenga excesiva fiebre o tenga un deterioro progresivo, rápido y precoz del estado general, podríamos descartar diarrea enterotoxigénica. Y tendríamos solamente dos opciones, disentería y gastroenteritis aguda, que como ustedes saben, pues en la gastroenteritis aguda también tenemos algo de fiebre, dolor abdominal y podemos tener deposiciones. Pero la gran diferencia es que usualmente en las gastroenteritis agudas en general no tenemos la presencia de sangre visible. Y esa es una de las condiciones que es muy importante a considerar en la disentería. La disentería, para ustedes que seguramente trabajan con niños porque los ven en el primer nivel o en las clínicas o en el lugar donde trabajen, la característica particular que tiene la disentería es que se trata de la presencia de heces que vienen con sangre visible, que es sangre que puedes ver a larga distancia, ¿no? Que no necesitas hacerle la prueba de peroxidasa para saber si es sangre o no. Realmente ves la sangre ahí. Entonces, podemos considerar, ¿no? La presencia eh, de la presencia de sangre como parte de la entidad específica de la disentería, ¿no? Hablando específicamente de la disentería. Por lo cual, en este caso, hablaríamos de esta cuando tenemos diarrea con sangre, ¿no? Disentería. Bien. Aquí hay una de estas preguntas que podía ser un poco ambigua, tal vez, si hubiera tenido otro tipo de respuestas. Estaba un poco, si ustedes ven, tiene el factor de números, ¿no? Tenemos tiempo. Nos habla de más de 40 días, 35 días, 30 días, 20 días, 14 días. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos dentro del curso? Es intentar tomar en cuenta puntos claves para que te acuerdes en qué sentido tendrías que pensar en esta palabra, ¿no? Diarrea ya sabes qué es, pero tenemos que tomar en cuenta esta palabra, prolongada, ¿sí? Prolongada. Entonces, en el tema nos habla de una diarrea que puede ser prolongada y una que puede ser persistente. Si hubiera tenido entre los incisos la palabra persistente, hubiéramos tenido un problema, porque solamente habla de 14 días, 20 días, 30 días, 40 días. No nos dice si son 14 más o 14 menos. En este caso, como dentro de las opciones únicamente está prolongada, por eso en esta oportunidad solamente la única opción que te quedaba para poder escoger era prolongada. Pero tienes que tomar en cuenta que en el capítulo como tal te dice que la diarrea prolongada se trata de un evento que tiene entre 7 y 13 días de duración, menor a 14 días. Y una diarrea persistente se trata de una diarrea que tiene más de 14 días o una duración mayor, ¿no?
Igualmente te lo menciona en los cuadros que siempre yo les recalco que es muy importante que vayan revisando estos cuadros porque tiene alguna información adicional que podríamos considerar. Entonces, tenemos diarrea prolongada y persistente, que sería diferente con relación al concepto de valores numéricos, ¿no? Eso es lo que básicamente nosotros hacemos cuando estamos en el curso, ir analizando puntos claves en los cuales nos podrían agarrar desprovistos y podrían confundirnos, ¿no? Entonces, en este caso, como les digo, como dice diarrea prolongada, y no hay más opciones, solamente el punto más importante sería 14 días, entonces consideraríamos esta respuesta específica, ¿no? Digamos, si en la pregunta fuera diferente, hablara del tiempo en el enunciado y en las respuestas tuviéramos diarrea prolongada, diarrea persistente, tendríamos que considerar, ¿no? Este tipo de cosas. Vayan respondiendo a esta pregunta, por favor. Bien, igualmente, ¿no? Hablando específicamente de las gastroenteritis en niños, una de las cosas muy genéricas que todos sabemos es que básicamente los niños chiquitos, la primera infección y lo más importante dentro de infecciones respiratorias y infecciones gastrointestinales es que básicamente son afectados por virus, ¿no? Por virus en general. Entonces, desde ya si tú sabes ese concepto básico, dices, bueno, las gastroenteritis en niños, usualmente el primer agente etiológico siempre son virus. Entonces, salmonella no, shigella no, yersinia no, campylobacter no, y que te queda rotavirus, ¿no? Entonces es algo que también es muy importante que hagan en el análisis. Hay preguntas en las cuales podemos ganar tiempo haciendo un descarte simple y podemos tomarnos un poco más de tiempo para pensar en otras preguntas que seguramente nos llevará un poco más de tiempo acordarnos la respuesta, ¿no? Entonces aquí tienen, ¿no? Los rotavirus son la causa más frecuente de la gastroenteritis aguda en los niños a nivel mundial, ¿no? Y como les decía nuevamente, ¿no? La importancia de poder leer los cuadros es para mí muy importante. Nosotros vamos haciendo los resúmenes de estos para que ustedes vayan tomando en cuenta los parámetros más importantes de ellos, ¿no? Y aquí ven, ¿no? La relación específica de numérica, ¿no? En la cual podemos ver que la curva del rotavirus o la barra del rotavirus es la más amplia, considerando que es uno de los patógenos más habitualmente presentes en la infección. Entonces, como les decía, aquí hemos hecho un descarte simple. La intención también cuando nosotros hacemos el análisis de las preguntas y respuestas es eso, que nosotros podamos simplificarles, que ustedes lean una pregunta, identifiquen que sea lo más fácil para que puedan pasarla rápida y se tomen tiempo en las siguientes. Uno de los siguientes no pertenece a las sales de rehidratación oral. Aquí tenemos la composición de las sales de rehidratación oral para que vayan respondiendo igualmente. Entonces, en este sentido, ¿qué tendríamos que acordarnos? ¿Qué es lo que perdemos por las heces cuando tenemos diarrea? Perdemos electrolitos. Entonces, en las sales de rehidratación, ¿qué es lo que necesitamos? Es reponer, por lo cual los electrolitos lógicamente tienen que entrar. Ahora, un paciente que tiene diarrea, como cualquier otro, cuando tiene infección, puede consumir altos valores de glucosa porque estamos hablando de que requiere un alto consumo para poder compensar el proceso patológico en el que se encuentra. Entonces, para poder ayudar e incluso facilitar el paso de algunos de estos electrolitos, lo que se añade adicionalmente es glucosa. En este caso, el añadir el lactato no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí tenemos específicamente en el capítulo igualmente de gastroenteritis, en el cual hablamos de la parte de tratamiento y pues tenemos ahí la composición específica que tenemos en el suero de rehidratación oral, ¿no?
Entonces, igualmente, en estas preguntas es muy importante que ustedes lean bien el enunciado. A veces uno por pasarse de largo las preguntas no lee correctamente y empieza a pensar, pero podría ser sodio, pero podría ser cloro, pero podría ser potasio, pero los tres sí son. Entonces, ¿por qué está mal? No está mal ninguna de estas. Y cuando vuelves a leer el enunciado, te das cuenta que hay un no. Siempre pasa eso. Tenemos que leer el enunciado para saber si hay una doble negación o si es una negación simple para poder hacer, también para poder analizar la respuesta que vamos a poner en el momento que estamos haciendo el examen. Otra pregunta. Más del 90% de las exposiciones a tóxicos ocurren en el hogar y la mayoría de estas exposiciones son por... Vayan respondiendo en el chat, por favor. Bien, entonces en esta tenemos inhalación, ingestión, dérmica, oftálmica o por contacto directo. Em, las intoxicaciones dérmicas son muy poco habituales y realmente tendrías que tener una superficie muy amplia para poder intoxicarte. Las oftálmicas son poco probables porque es muy común que nosotros siempre protejamos usualmente la cara, los ojos, ¿no? Básicamente. Entonces, muy poco probable que por la parte dérmica y oftálmica podamos tener una exposición a tóxico. Es cierto que sí hay posibilidades, pero estas son las mínimas. Entonces, descartaríamos dérmica y oftálmica. En el caso de inhalación, tendría que ser algo muy específico que esté concentrado en un solo lugar. Entonces, por ejemplo, en el caso de las intoxicaciones por monóxido de carbono, una inhalación directa podría ser, pero el contexto o las circunstancias en las cuales inhalas tendría que ser muy específica. Y el contacto directo, igualmente que la dérmica, tendría que ser pues dependiente, muy dependiente de la superficie que se encuentra en contacto, ¿no? Entonces, tenemos que la mayor parte de los pacientes que se intoxican por algún tipo de ingesta. Ya habíamos hablado en el curso también que tenemos ciertos picos de edades en las cuales los pacientes tienen mayor posibilidad de tener problemas. Estos son los adolescentes, ya por intento autolítico y todo aquello, y los niños muy pequeños que son curiosos, que abren envases, que están siempre gateando o caminando e intentando agarrar objetos que les llaman la atención, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales los niños se intoxican con mucho más hábito, pues es la exposición por ingestión. ¿Cuál es el tratamiento para la intoxicación por monóxido de carbono? Tenemos el tratamiento para intoxicación por monóxido de carbono. Insulina, fisostigmina, deferoxamina, piridoxina y oxígeno. Entonces, en el caso de la intoxicación por monóxido de carbono, siempre tenemos que considerar, ¿no? Que usualmente los glóbulos rojos son mucho más afines al dióxido de carbono antes que al oxígeno. El enlace que van teniendo específicamente con el dióxido de carbono puede ser mucho más específico, mucho más fuerte con relación al oxígeno. Entonces, la posibilidad de que, digamos, en un lugar, en un cuarto cerrado, en un contacto muy directo, el paciente que esté inhalando dióxido de carbono, la preferencia que va a tener ese glóbulo rojo va a ser básicamente por el dióxido de carbono y puede saturarse mucho con ese dióxido de carbono y pues evidentemente desplazar el oxígeno y el paciente entrar en un cuadro de hipoxemia. Al entrar en ese tipo de cuadros, ¿qué es lo que le pasa al paciente? Va dando sus signos, sintomatología específica. Le empieza a doler la cabeza, puede desmayarse, puede dejar de hacer un intercambio adecuado y evidentemente alterar otras funciones, ¿no? Entonces, ¿qué sería el tratamiento en este caso? Intentar desplazar ese CO2 para que nuevamente el oxígeno ingrese y se pueda compensar, ¿no? Y aquí igualmente, ¿no? Nos dice en este cuadro rápido, cuando ustedes ya están por culminar el estudio, ya están cerca del examen, intentar revisar solamente esto para poder tener un estudio un poco más específico, ¿no?
Nosotros les vamos diciendo cuáles son los cuadros más importantes que tienen que considerar de los enunciados, cuáles son los más importantes que van a tomar en cuenta que podrían ser preguntas de exámenes. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el agente más frecuente de la meningitis bacteriana aguda después del periodo neonatal? Y tenemos cinco respuestas: Streptococo, Neisseria, Haemophilus, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Entonces, habíamos considerado en la parte de meningitis una consideración muy particular. Cuando nosotros tenemos las infecciones a nivel del sistema nervioso central, consideramos algo que ha pasado dentro de la epidemiología, ¿no? Primero, que hemos tenido acceso a fármacos. Y lo segundo es que hemos tenido esquemas de vacunación. Antes, el germen más habitualmente presente en los pacientes con meningitis era Haemophilus influenzae, pero ha cambiado la epidemiología por diferentes tipos de circunstancias y la más importante es la presencia de las vacunas. Como ustedes ven en la cartilla, nosotros tenemos el esquema de vacunas en el cual tenemos dentro de la pentavalente la presencia de la vacuna, específicamente en su composición, que nos dice neumonías y meningitis por hemófilis de influenza tipo B. Entonces nos trata las formas más graves que considera la enfermedad producida por Haemophilus influenza, por lo cual pues está incluida la meningitis. Esta puede ser una de las razones por las cuales Haemophilus influenza ya no es el primer puesto con relación a la etiología de las meningitis, ¿no? Entonces, esto también nosotros vamos relacionado con algunas otras de las materias que van a utilizar para poder hacer el manejo de el estudio en conjunto, ¿no? De las enfermedades como tal, para poder hacer recuerdo de alguna literatura relacionada o explicarles por qué en el programa está presente este tipo de vacunas, ¿no? Entonces, ya que hemos tenido el descenso en número del Haemophilus influenzae, el segundo, que era más importante, era el Streptococcus pneumoniae, por lo cual ahora el más frecuente para las meningitis bacterianas es este. ¿Cómo se contagia o cómo se transmite la enfermedad de la meningitis en los pacientes pediátricos? Bien, tenemos que considerar en esto en particular que dentro de los factores de riesgo se considera como primero la ausencia de inmunidad, es decir, que mientras más inmaduro sea el paciente, es mucho más probable que tenga la infección. Por ejemplo, un paciente neonato o un paciente lactante menor, es mucho más probable que tenga la enfermedad a diferencia de un niño más grande. Es muy poco probable. Incluso los gérmenes que le van a afectar son diferentes. Que tengan una colonización reciente, que tengan un contacto estrecho entre personas. Estamos hablando prácticamente también de hacinamiento. El paciente que sea pobre, la raza negra, indios americanos y el sexo masculino, ¿no? Entonces, la pregunta podría ser en cualquiera de estos contextos, ¿no? Podría haber tenido dentro de las opciones tal vez sexo masculino. Entonces, tenemos que ir considerando algunas condiciones particulares que pueden influir en cómo la enfermedad podría afectar al paciente, ¿no? En este caso, el método de transmisión ha sido un contacto interpersonal a través de secreciones o gotitas de la vía aérea o de la vía respiratoria. Recordemos que también una infección que se adquiere por vía respiratoria, por contigüidad, es mucho más probable que produzca una meningitis a diferencia de otras enfermedades. Para el diagnóstico de la meningitis, ¿cuál sería el paso más importante que tendríamos que considerar? Ahí hacemos repaso de bastantes gold standards para diferentes tipos de enfermedades que se repasan en el curso y vamos haciendo énfasis en esas, ¿no?
En este caso, en el caso de la meningitis en particular, ¿qué tomamos en cuenta? El análisis del líquido cefalorraquídeo, básicamente, ¿no? Entonces, el obtenerlo, las formas de obtenerlo, cuáles son las contraindicaciones para hacer una punción lumbar, son cosas que nosotros vamos a repasar en el curso. Entonces, el paso más importante siempre va a ser tinción de Gram y cultivo. ¿Por qué? Porque si evidentemente necesitamos saber si el paciente tiene edema cerebral y algunas otras cosas, si en el momento en el que nosotros lo estamos atendiendo, el paciente requiere una atención inmediata y no tenemos a disponibilidad de este tipo de estudios, lo más importante es realizar el diagnóstico dependiendo de si se encuentra o no estable en el momento. Esta es otra pregunta que es bastante sencilla, creo que todos nosotros sabemos la respuesta. Básicamente habla de hasta qué momento específicamente se tiene que tener la lactancia materna, ¿no? Ha habido evidentemente un cambio con relación a la edición anterior. En la edición anterior te mencionaba que el tiempo específico era 4 meses, pero estamos viendo que realmente han actualizado su base de datos ellos y pues evidentemente ya le pusieron 6 meses, ¿no? Y la respuesta también era en base a la misma. Esta es otra pregunta interesante. La ictericia de la leche materna, ¿qué trastorno causa o por qué trastorno es causada? En esta, como les decía, nosotros tomamos apunte de algunas consideraciones muy particulares, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la ictericia de la lactancia materna, y la ictericia de la leche materna, que son dos contextos completamente diferentes. En uno de ellos, en la ictericia de la lactancia materna, estamos hablando de pacientes que la mamá tiene buena producción de leche, pero por diferentes circunstancias, no sé, grietas en el pezón, dolor, cualquier otra circunstancia, mala técnica de lactancia, etcétera, el paciente no ingiere la cantidad de leche que necesita para sobrevivir. En el caso de la ictericia de la leche materna, son pacientes que ya lactan, que se encuentran en buenas condiciones para lactar, que lo hacen de forma adecuada, que la mamá tiene la cantidad correspondiente de leche, pero que tienen una, la presencia de inhibidores de la glucuroniltransferasa, lo cual hace que haya una mayor reabsorción a nivel intestinal de la bilirrubina y eso hace que de forma directa, la bilirrubina indirecta se incremente. Entonces el paciente aparece ictérico. ¿Y qué necesita? En algún momento necesita incluso que se le ponga bajo luminoterapia para poder hacer el manejo y se le suspende de forma transitoria la leche artificial o la leche materna y se le pasa a artificial. Entonces tenemos que hacer una diferenciación entre ambas. Por eso los enunciados son muy importantes. La ictericia por la leche materna es diferente a la ictericia de la lactancia materna, ¿no? Es una diferencia que les explicamos ampliamente en el curso también. Entonces, la respuesta en este caso es bilirrubina indirecta. Y la última pregunta está relacionada con la displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? En este caso nos dice, la ausencia del contacto entre la superficie articular de la cadera es una displasia, una subluxación, una luxación, solo subluxación o es una lesión. Entonces, igualmente, como nosotros aprendemos mucho mejor mirando los dibujos, tenemos la relación normal entre el acetábulo y la cavidad acetabular. Tenemos en la subluxación que tiene un contacto parcial y en la luxación tenemos que no hay contacto. Directamente no hay relación entre el uno y el otro. Entonces tenemos que la relación de la ausencia del contacto entre la superficie articular de la cadera sería la luxación de la cadera. Y la última pregunta, cuando se escucha un clic al hacer la maniobra de abducción de la cadera, corresponde a... Sí, en este tipo de preguntas, por ejemplo, Galeazzi no es. De Pron tampoco. Murphy es de abdomen. La maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani. Si aquí hubiera estado solamente Ortolani, hubiera sido un poco más difícil para poder considerar la respuesta. Pero en este caso en particular tenemos 2 veces Barlow y tenemos añadido Ortolani. En este caso tendríamos que pensar específicamente en cómo se está enunciando la pregunta, ¿no? Y que una de las palabras dentro de esta es clave. En este caso,
abducción. Abducción sería la palabra clave. Por lo tanto, vamos a considerar lo siguiente. Tenemos mnemotécnicos también que nosotros podemos utilizar. En este caso, Barlow out significa que nosotros hacemos que la cadera se luxe. Nosotros luxamos la cadera cuando hacemos la maniobra. Ven aquí dentro del acetábulo se encuentra la cabeza femoral y de repente al hacer la maniobra la sacamos. Es una cadera luxable. Este es en aducción. En este caso, vemos ortolani. En el ortolani, lo que estamos viendo es que aquí tenemos una luxación, tenemos la cabeza femoral que no está en contacto con el acetábulo. Entonces, la maniobra es para poder reducir esa cadera, es decir, hacer que esta cabeza tenga contacto con la cabeza, con entonces, esto se hace en abducción. Y el mnemotécnico es Barlow out, salida, y Ortolani in, dentro, ¿no? Entonces, para que podamos considerar si es que tenemos que tomar en cuenta una u otra opción. En este caso, como les decía, se repite Barlow en las dos opciones, sin embargo, el correcto es Ortolani. Por lo tanto, ya que se encuentra dentro de la respuesta Ortolani como la respuesta correcta, entonces descartaríamos en este caso Barlow. Entonces, lo que nosotros básicamente intentamos hacer en el repaso que tenemos en el curso es poder tomar en consideración esos pequeños puntos, esos pequeños acápites, esas pequeñas pescadas que podrían darnos en el examen, en cualquier contexto. Probablemente en esta circunstancia este examen haya sido un poco más simple para la parte de pediatría y más complejo para ginecología o para cirugía, y en otro contexto podría ser pues que en el siguiente examen fuera un poco más complicado la parte de pediatría, por lo cual pues es muy importante que vayamos tomando en cuenta algunos puntos específicos y vayamos recopilando esa información en pescadas que nos podrían dar en el examen. Y nosotros lo que hacemos es básicamente eso, ¿no? Analizar, hacer de alguna manera, darles algunas herramientas para que ustedes puedan indagar qué tipo de preguntas tenemos dentro del examen. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a todas lo que hemos revisado del examen, pues yo voy leyendo sus mensajes. Me gusta mucho que interaccionemos, que me pregunten cosas que tal vez tienen alguna duda. No se olviden que nosotros hacer el repaso de este libro de Nelson, que me parece un libro bastante básico para poder hacer el manejo en la parte pediátrica, pues es muy importante porque no solamente lo hacemos para dar el examen, sino también para que nosotros podamos hacer nuestra atención en general a los pacientes. Y ya que todos ustedes son médicos generales, es muy importante que sepan algunos puntos circunstanciales que para mí es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, si quiere hacer algún, no sé, alguna aclaración respecto a alguna de las respuestas, pues estoy atenta a cualquier tipo de comentario, ¿no? Creo que, como les decía, ¿no? Básicamente, muchos de los temas que hemos revisado estaban bien especificados, las respuestas han sido bastante puntuales, muy literales realmente. Entonces, creo que no hayamos tenido más cambios. Respecto a si creo que se va a cambiar la edición del libro, lo dudo porque recientemente han hecho el cambio de esta edición y si va a salir una nueva edición,